El rol de México y de Argentina fue fundamental tras el golpe de Estado en Bolivia. Volvemos a la Embajada de México, en donde en este momento habla el presidente Alberto Fernández en la presentación del libro. Derecho y que respeta y cuida el Estado de Derecho como el que más. Primero porque soy un hombre del derecho, pero antes de eso soy un demócrata y por eso respeto tanto el derecho. Y la verdad es que cada vez que veo que el Estado de Derecho se lastima por cualquier modo, trato de alzar mi voz y ponerme del lado del lastimado. Por eso lo visité a Lula estando preso. Y por eso lo fui a ver al Papa para pedir por Lula. Y el tiempo me dio la razón. Porque el mismo juez que encarceló a Lula sin argumentos suficientes se convirtió después en ministro del gobierno que lo apresó a Lula. En Brasil tuvo la suerte, que hasta aquí no hemos tenido nosotros, de contar con una Corte Suprema digna, capaz de autorrevisarse y de corregir los abusos y los atropellos cometidos. Y hoy Lula está libre, trabajando, recorriendo su país para volver a ponerlo en la mejor senda. Ahora, lo que padeció Lula no es muy distinto a lo que padeció Cristina y a lo que padece Rafael. No es muy distinto. No es muy distinto. América Latina hubo un tiempo que algunos llaman los años rosas del progresismo, que el progresismo se difundió en todo el continente, los años de Bachelet, de Lagos en Chile, de Evo en Bolivia, los años de Néstor y Cristina, los años de Pepe y de Tabaré, los años de Lula, los años de Rafael, los años de Chávez, que lograron mancomunar un continente y ponerlo en una dirección precisa, de unidad, de democracia y fundamentalmente de respeto a los derechos que tenemos como países. Y un día eso se quebró y empezó a quebrarse poco a poco. En distintos países iban cimentándose otros proyectos absolutamente antagónicos a aquellos proyectos que existían en el continente. Por esos días escribí un capítulo de un libro que se editó en Chile, consecuencia de una reunión de 3 amigos que éramos y que somos. Uno lamentablemente ya no está, Marco Aurelio García, Carlos Ominami y yo. Y salió un libro que se llamaba Claroscuros del progresismo en América Latina. Me tocó a mí hablar sobre la corrupción y la ética en esos años. Y dediqué gran parte del capítulo a ver cómo habían sido los gobiernos del continente, cómo habían evolucionado en procura de una transformación real que el continente reclamaba. Y sacaba una conclusión que es objetiva y que decía, el único país en todo ese tiempo que cambió realmente fue Bolivia. Porque el único país que cambió las estructuras económicas de cuajo fue Bolivia. Esto no es un elogio a Evo, que lo es. Trato de hacer una descripción. Bolivia se animó a hacer precisamente lo que contó Evo, que muchos no se animaban, a nacionalizar los hidrocarburos. Ahora los nacionalizó con inteligencia, porque no se los quedó para el Estado, los nacionalizó y discutió con fuerza, con empresas privadas, cómo explotarlos de modo tal que el Estado no perdiera. Una sociedad donde uno gana mucho y el otro pierde mucho, no es una sociedad, es una estafa. Y lo que hizo Evo fue terminar con esa estafa. Y es muy impactante ver cómo evolucionó la economía y el desarrollo social de Bolivia en ese tiempo. Creo que es eso lo que no le perdonaron a Evo.
Creo que es eso. Creo que es eso. Evo realmente cambió la estructura económica del país. Debo admitir también que esto no va en desmedro de nadie, porque es mucho más difícil cambiar la estructura económica de un Brasil que está muy diversificado en sus formas de producción y de acumulación de riqueza. Pero Evo advirtió que estaba allí concentrado tan solo en los hidrocarburos el gran poder de Bolivia. Hizo lo que tenía que hacer. Y Bolivia picó en punta, como diríamos. Hoy los hinchas de Argentinos Juniors no estamos de parabienes, pero bueno. La verdad es que Bolivia picó en punta y empezó un proceso de mucho progreso, Después vino el tiempo de la elección en Bolivia. Yo lo visité a Evo cuando todavía estaba en campaña y estábamos muy convencidos de que le iba a ir bien a Evo. Empezamos a escuchar algunos ruidos y yo propuse que veedores argentinos se sumaran a la veeduría de la OEA para garantizar que las elecciones no fueran vulneradas. Y mandamos 2 personas que certificaron que nada irregular había pasado en esa elección. Y ahí conocimos la parte más canalla de la OEA. No solo porque con sus dictámenes terminó fraguando un resultado y alterándolo de manera penosa y vergonzosa, sino que se animó a decir que los 2 argentinos que decían que los errores no existían eran 2 espías que Argentina había puesto en esa misión. Y era muy impactante porque ahí descubrí que debemos ser expertos espías, porque les pagaron hasta el avión y el hospedaje a los espías. La OEA le había pagado todo. La verdad es que para ser espías teníamos un éxito rutilante. Pero no éramos espías. Éramos solamente personas, los 2 que fueron, que querían verificar que las cosas se hicieran bien y no habían notado ninguna irregularidad. El dictamen de la OEA mostraba un pueblo, que no puedo recordar cuál era, una ciudad, un distrito, un departamento de Bolivia, donde decían, acá está la prueba más evidente del fraude, Evo aparece ganando con el 92% de los votos. Y claro, con semejante número, hicieron dudar a muchos. Sacar el 92% de los votos era un tema. Pero después Lucho sacó el 95% en ese lugar. Entonces es evidente cuál fue la responsabilidad de la OEA en ese resultado. Y es patético que todavía el secretario general de la OEA siga siendo quien fue y quien hizo eso. El día en que ocurrió el levantamiento y el golpe contra Evo, era un día de mucha felicidad en Buenos Aires. Nos reuníamos en el Grupo de Puebla. Y era un día de mucha felicidad porque el día anterior había quedado libre Lula. Y entonces estábamos todos muy contentos. Y todos celebrábamos. Y en un hotel céntrico de Buenos Aires nos reunimos, hablamos de ese grupo que nació a instancias de Marco Enrique Sominami y yo, que dijimos, che, vamos a empezar a reunirnos, porque si no parecía que habíamos desaparecido del mapa. Y empezamos a llamar amigos. José Luis Rodríguez Zapatero, uno de esos amigos, me dijo, deberías comunicarte con un economista que se llama Alfredo Serrano, que es muy bueno, que te puede ayudar mucho, y ahí lo conocí a Alfredo. Y empezamos a hacer el derrotero y empezamos a sumar. Y así se sumó Samper, así se sumó José Luis Rodríguez Zapatero, así se sumó Lugo, y fuimos sumando y sumando y sumando hasta que el Grupo de Puebla adquirió una dimensión enorme. El Grupo de Puebla se llamó Grupo de Puebla por el mismo motivo que se llamó el Grupo Calafate del Grupo Calafate. Acá lo tengo, Oscar. ¿Por qué se llamó el Grupo Calafate?
porque nos prestaron Calafate para hacer la reunión. Y entonces nos llamamos Grupo Calafate. Si nos hubieran prestado Villa Carlos Paz, tal vez hubiéramos sido el Grupo Villa Carlos Paz. Pero allí fuimos a Calafate y el lugar del encuentro nos dio nombre. Y acá pasó algo parecido. ¿Quién nos presta un lugar para que nos reunamos, los latinoamericanos que no gobernamos y somos críticos de este tiempo de Latinoamérica? Y allí fue Andrés Manuel quien nos dijo, vengan acá, y nos dio Puebla. Y así nació el Grupo de Puebla, que hasta entonces no tenía nombre. Era un grupo de amigos, era un grupo de WhatsApp, esta es la verdad. Pero llamarse el Grupo de WhatsApp sonaba horrible. Entonces preferimos llamarnos como el lugar de encuentro, el Grupo de Puebla. Para entonces yo ya era candidato. Y entonces les pedí a 3 amigos que fueran en representación mía a aquella reunión de Puebla. Uno es Jorge, el otro fue Carlos Tumada y el otro fue Felipe Solá. Ese día que nosotros celebrábamos el encuentro del Grupo de Puebla en Buenos Aires, mientras estábamos almorzando, Alfredo se acercó y me dijo al oído, hay problemas en Bolivia. ¿Querés hablar con Álvaro? Sí, le dije. Y entonces salí de la mesa y hablé por teléfono con Álvaro, que me contó, y después me pasó con Evo, que me contaron lo que estaba pasando. Y a partir de ese momento, no perdí contacto con el problema, pero sí perdí contacto con ellos, que tuvieron que escaparle a la muerte y refugiarse en un lugar inhóspito, donde hablar por teléfono era casi imposible. Yo ya era presidente electo, pero no era presidente. Por lo tanto, no tiene ningún resorte para poder ayudarlo a Evo. Y entonces, Maximiliano Reyes, que estaba participando del encuentro del Grupo de Puebla, lo hablé y le dije, che, necesitamos que te involucres y que nos ayudes. Y se involucró como el mejor, al máximo. Y lo involucró a Marcelo Ebrard y lo involucró a Andrés Manuel López Obrador, que es alguien que a esta altura me distingue con su amistad. Y acá hago un punto, porque yo no puedo dejar de agradecerle a México lo que México es y ha sido. Porque México recibió cantidad de argentinos en su tierra cuando acá la dictadura arreciaba con la muerte. Y amigos queridos entrañables estuvieron en México. Mi querido Bebe Rigui, mi maestro y amigo, Esteban Rigui. Los Vaca Narvaja. En este lugar estuvo 2 años viviendo Héctor Cámpora antes de conseguir el salvoconducto para irse a México. México tiene una tradición envidiable, que es abrirle las puertas a los perseguidos y darles la posibilidad de vivir a los perseguidos. Ahí lo veo a Ricardo, que también estuvo en México aquellos años. Y uno no puede dejar de reconocer que gracias a Dios que existieron los Argenmex, porque si no, no hubieran vivido. Con ese enorme amor y con esa enorme grandeza de México, México se puso en marcha para rescatarlo a Evo. Y mandó un avión. Y ahí empezaron las peripecias. Y ahí empieza el libro. Ahí empieza el libro. El libro, me faltan 10 hojas para terminar de leerlo. Tiene una armonía policial, como le gusta decir, pero ya sabemos que el asesino no fue el mayordomo, lo sabemos desde el comienzo. Entonces uno lo va leyendo y ya supone cómo termina el libro, porque ya conoce la historia. Pero es un libro maravillosamente escrito y que además es lindo contar cómo se le ocurrió a Alfredo, porque no es el libro de un investigador. Esto es muy importante, lo rescató Álvaro. No es el libro de un investigador, es el libro de un testigo, que son 2 cosas muy distintas. Porque efectivamente Alfredo, si tiene un don, es el don de acercar partes y de conectarnos.
Y donde ve que algo hace falta, saber quién es el que puede aportar aquello que hace falta y llamarlo y decirle, acá está faltando esto, poné vos tu parte. El libro cuenta, el libro empezó un día, me enteré de la existencia del libro, un día que Alfredo me llamó y me dice, yo te embromo mucho si te pido que me mandes las copias de todas las pantallas de tu WhatsApp del día de... Digo, ¿qué le pasa a este tipo? Dije yo. No, como buen porteño dije, este tipo enloqueció, ¿qué le está pasando? Le digo, ¿pero qué quieres hacer? Yo necesito las capturas de pantalla de esos días que hablamos. Rescaté algunas porque como, claro, uno va cambiando de celulares, muchas se pierden. Entonces yo iba a buscar a celulares viejos, las pantallas, a ver si las encontraba. Lo cierto que así como hizo conmigo, hizo con otros, y el libro se fue reconstruyendo, mejor dicho, sobre la base de reconstruir esos diálogos de WhatsApp, que a la hora de leerlos parecen un libro, pero en el momento que los escribíamos, era un momento tortuoso, era un momento horrible, muy feo, muy feo, de enorme inseguridad. Veíamos por televisión cómo destruían la casa de Evo y no sabíamos dónde estaba Evo. Sabíamos que estaba en algún lugar porque Evo cuando podía hacía la parabólica humana, ¿se acuerdan de aquella propaganda? No sé cómo hacía para conseguir señal y nos decía, estamos acá, no puedo decirte dónde, pero... Bueno, la cuestión es que fuimos combinando la salida del avión de México. Y el avión de México, yo hablé con el presidente de Perú en aquel momento, el presidente de Perú dejó que paren en Lima para cargar combustible y seguir al aeropuerto donde estaban, en Cochabamba, en Cochabamba, que no era el aeropuerto central de Lima, ni mucho menos, pero después había que sacarlo de ahí. Yo me acuerdo que hablé con Evo y le dije, pero Evo, ¿estamos seguros que vos llegás al aeropuerto? Y me dijo, sí, los compañeros me tienen garantizada la seguridad. Y me maravilló porque le dije, pero ¿cuántos kilómetros son? Quédate tranquilo, tengo todos compañeros que están custodiando. Más de 10.000. ¿Cuántos? Más de 10.000 compañeros custodiaron su salida del lugar donde estaba refugiado hasta que llegó al avión. Y cuando se subió al avión se volvió intocable. Y ahí todos respiramos. Pero después había que hacer despegar el avión, porque la verdad tampoco se podía quedar a vivir en el avión, eso estaba claro, había que hacerlo despegar. Y cuando empezamos a hacerlo, quisimos hacerlo despegar, me llamaba Marcelo Ebrard y me decía, pero no consigo cómo hacerlos salir, porque aun cuando me habiliten la salida, tengo que hacer escala en algún lugar para que cargue combustible. Y ahí empezaron mis llamados, lo llamé entonces al presidente de Perú, me dijo que no podía porque ya el hecho de que había pasado vacío el avión antes le había generado mucho problema con la prensa y que no, ¿qué me va a pasar si encima viene con Evo? Me dijo. Y me dijo que no. Hablé con el presidente de Argentina en aquel entonces, le expliqué lo que estaba pasando y le dije que en verdad la vida de Evo estaba en peligro y que Argentina debía darle asilo. Que no era tan difícil tampoco darle asilo. Pero la respuesta que recibí es, sí, pero vos sabés que vamos a tener a toda la izquierda todo el día frente a la casa de Evo, nos van a volver locos, no me metas en este lío. Y esa fue la respuesta que encontré. Llamé a México y pregunté dónde podía haber un lugar de abastecimiento. Pensé en Montevideo, pero era exactamente lo mismo que venir a Buenos Aires, porque el tirón que era Montevideo, México, no le alcanzaba el combustible. Y entonces hablé con Mario Abdo y le dije, Marito, mirá, estoy con este problema, esta es la situación de Evo y necesitamos sacarlo de ahí. Y necesitamos cargar combustible y que Evo pueda llegar a México. Y de corazón le agradezco a Mario la reacción que tuvo, porque me dijo, yo voy a estar esperando el avión y yo voy a garantizar que carguen el combustible, porque a Evo lo quiero, Evo es mi amigo y voy a cuidarlo. Lo cierto es que a las 12 de la noche de ese día me llamó Mario Abdo y me dijo, presidente, ¿vieron cómo hablan los
los paraguayos que medio te tratan de usted y medio te tratan de vos. Presidente, ya tenés a Evo en Asunción, me dijo. Yo me quedo acá hasta que despegue. Y lo cumplió. Y me llamó como a las 3, 4 de la mañana para decir, ya despegó, presidente, quédate tranquilo. Y allí fue, digo. Y al día siguiente... La palabra del presidente Alberto Fernández en la presentación de este libro que relata la salida de Evo Morales justamente de Bolivia en 2019 tras el golpe de Estado. Ahí lo veíamos a Evo Morales, también allí el ex vice de Bolivia, Álvaro García Linera, y Rafael Correa. Llegaron todos al país justamente para la presentación de este libro que se lleva a cabo ahora en la Embajada de México.